¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a continuar con lo que son los temas. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el asma. Bueno, a manera introductoria debemos mencionar que en los últimos años se ha observado un incremento en la prevalencia del asma, atribuido a un efecto o a un mayor incremento en las exposiciones ambientales a alergenos de la polución del aire y al microbioma ambiental, con lo cual el epigenoma ha emergido como puente para traducir dichas exposiciones en cambios en la expresión génica que afecta a la función respiratoria epitelial y de las células del sistema inmune. Esta enfermedad es una de las principales razones de ausentismo escolar y hospitalización en niños. Según los datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el asma afecta a alrededor de 235 millones de personas en el mundo, teniendo una prevalencia a nivel global entre el 1 y 32% dependiendo de la edad, país o región de estudio. Como definición, podemos decir que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por un aumento de la respuesta del árbol bronquial a múltiples estímulos, en cuya patogenia van a intervenir diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con episodios recurrentes de hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontánea. Fisiopatológicamente o fisiológicamente, el asma se manifiesta por un estrechamiento generalizado de las vías respiratorias, que puede sanar de forma espontánea con tratamiento y clínicamente por paroxismos de disnea, tos y sibilancias. Es una enfermedad episódica en que las exacerbaciones agudas se intercalan con periodos asintomáticos. Mm, Antes de hablar de la etiología, debemos decir que su prevalencia está aumentando en muchas partes del mundo, pero no está claro que esto se deba a un incremento real de su incidencia, o simplemente al hecho de que está aumentando el tamaño de la población global. El impacto de la enfermedad parece golpear con mayor fuerza a las minorías y a los habitantes afroestadounidenses e hispanos del interior de las ciudades. El asma bronquial ocurre a todas las edades, pero lo hace de manera predominante al principio de la vida. Cerca de la mitad de los casos se inicia antes de los 10 años de edad y otra tercera parte lo hace antes de los 40. Durante la infancia la tasa preponderante entre varones y mujeres es de 2:1, pero las frecuencias por género se igualan a los 30 años. Desde un punto de vista etiológico, el asma es una enfermedad heterogénea y contribuyen a su iniciación y continuación factores genéticos atópicos y ambientales,
como virus, también las exposiciones ambientales y alergenos. La atopía es el único gran factor de riesgo para el desarrollo del asma. Entonces, ¿qué entendemos por atopía? La atopía es una hipersensibilidad al medio ambiente con un origen genético. Por múltiples y complejas razones, el cuerpo reacciona de forma exagerada ante ciertos alérgenos y, e irritantes como el polvo o el polen. Ahora, el asma alérgico con frecuencia se asocia a un antecedente personal, familiar o ambos, de enfermedades alérgicas como la rinitis, la urticaria o el eczema, con reacciones cutáneas positivas de roncha y eritema, con la inyección intradérmica de extractos de antígenos aéreos, con incremento en las concentraciones séricas de inmunoglobulina E y una reacción positiva a las pruebas de estimulación mediante la inhalación del antígeno específico. En general, los pacientes en los que la enfermedad comienza a edades tempranas tienden a tener un componente alérgico más fuerte, en tanto que en los que el asma aparece después tienden a presentar causas no alérgicas o mixtas. También debemos comentar de que no hay un rasgo histopatológico particular que sea patognomónico del asma, pero los datos frecuentes incluyen una infiltración de células inflamatorias como eosinófilos, neutrófilos y linfocitos, sobre todo los linfocitos T. Hiperplasia de células caliciformes, a veces con taponamiento de las vías respiratorias pequeñas, con moco espeso, depósito de colágeno debajo de la membrana basal, hipertrofia del músculo liso bronquial, edema de las vías respiratorias, activación de mastocitos y desnudamiento del epitelio de las vías respiratorias. Bueno, habíamos indicado que puede tener un factor genético, ¿sí? Y los cromosomas relacionados con el asma y la atopía se encuentran, por ejemplo, el cromosoma 5Q que contiene grupos de citocinas, entre las que se encuentran la interleucina 4 o encuentran interleucinas 4, 5, 9 y 13. Otras regiones del cromosoma 5Q contienen también los receptores beta-adrenérgicos y los receptores glucocorticoides. El cromosoma 6P contiene regiones que son importantes para la presentación de antígenos y la mediación de la respuesta inflamatoria. El cromosoma 12Q contiene dos genes que podrían influir en la atopía y la hiperreactividad de la vía aérea, incluida la sintasa de óxido nítrico. En relación a la patogenia del asma, ¿qué podemos mencionar? ¿Cuándo?
Hay una exposición al alérgeno se da la presentación antigénica a los linfocitos T, los cuales guardarán esa memoria inmunológica y generarán ante una segunda o tercera exposición a la noxa mecanismos de defensa que intentarán controlar la agresión sin que se genere una respuesta exagerada. Por otra parte, en el asma las células dendríticas tienen una vida media más larga, ¿no? Situación que es favorecida por el factor de crecimiento granulocítico macrófago que se encuentra en el epitelio respiratorio. Este fenómeno lleva a que se exceda la respuesta inmunológica y hay una respuesta inflamatoria marcada en la lámina basal y la mucosa respiratoria. Ahora, cuando esta noxa, ¿no?, se expone al epitelio respiratorio, que se va a ver lesionado, hecho que conduce a la liberación de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 5, la interleucina 13, la interleucina 25, la interleucina 33 y el TSLP, que es la linfopoietina tímica estromal, el óxido nítrico y la periostina. Elementos celulares y moleculares que en conjunto con las células dendríticas serían las que van a iniciar la cascada inmunológica en el asma, creando una respuesta linfocitaria por los Th2 o su activación, que son los T helper 2, ¿no? Los linfocitos T helper 2. Una vez que comienza la cascada de presentación y la activación inmunológica, dada por los linfocitos Th2, los cuales van a liberar interleucina 3, interleucina 4, que van a favorecer la diferenciación celular, así como la activación de los linfocitos B, ¿ya?, que van a producir inmunoglobulina E, que a su vez van a estimular a la liberación de histamina por los mastocitos. También prostaglandinas D2, leucotrienos y quimasas, mediadores químicos que tienen un efecto directo sobre el músculo liso, bronquial, el cual había sido previamente sensibilizado por la interleucina 6, liberada también por los linfocitos T helper 2 y macrófagos alveolares, para responder activamente y favorecer la hiperreactividad bronquial. Y estas van a generar contracción de las fibras musculares. Por otro lado, la histamina liberada va a producir permeabilidad capilar y edema de la mucosa bronquial, que es muy común encontrar en pacientes asmáticos.
La importancia de la prostaglandina D2 liberada por los mastocitos es su capacidad para estimular directamente a las células Th2 y a los eosinófilos. Ya, aquí, a los eosinófilos. Ya que por una parte incrementan su concentración en el tracto respiratorio y por otra disminuyen la apoptosis de estas células, fenómeno que va a perpetuar el componente inflamatorio y la cronicidad de la enfermedad. Esta respuesta eosinofílica va a ser dada por la liberación de la interleucina 5 por parte de la célula Th2, que genera una señalización en la médula ósea con el fin de estimular la producción de eosinófilos, los cuales esperarán el llamado molecular por parte de los mastocitos, de los macrófagos alveolares activados durante esta respuesta inmunológica, liberando el factor activador también de plaquetas. Que a su vez va a estimular la migración de los eosinófilos hacia el tracto respiratorio, donde encontrarán las llamadas moléculas de adhesión intercelular e intervascular, que son los ICAM y los BCAM, cuya función principal es abrir la puerta para el ingreso de estas células a la mucosa respiratoria, la cual será infiltrada e inflamada de manera importante por este grupo. Al entrar en contacto con esas inmunoglobulinas, los eosinófilos que tienen receptores tanto para la inmunoglobulina E como para la Ig liberarán una serie de sustancias proinflamatorias, dentro de los cuales se encuentra la proteína básica mayor, leucotrienos, no, aquí, leucotrienos, y la proteína catiónica eosinofílica, interleucina 4 e interleucina 6. Las primeras tres potenciarán aún más el componente del broncoespasmo, estimularán la fase inflamatoria. También favorecerán con el paso del tiempo a la fibrosis peribronquial y a la remodelación de la vía aérea. Por otra parte, las interleucinas liberadas continuarán su efecto ya mencionado previamente, estimulando a los linfocitos B para elevar la producción de la inmunoglobulina, mientras que la interleucina 6 estimulará el músculo liso bronquial para incrementar el componente hiperreactivo. Aquí, ¿no? Ahora, en la medida en que se genera el daño epitelial, concomitante con el despulimiento, aquí, de la mucosa bronquial, quedan expuestas una serie de terminaciones nerviosas de los sistemas peptidérgico, colinérgico y adrenérgico, situaciones que modulan en cierta forma el tono de la vía aérea. Estas terminaciones quedan fácilmente expuestas a ser estimuladas por diferentes citocinas y adicionalmente poseen receptores peptídicos que
responden con rapidez a estímulos de las taquiquininas, neuropéptidos tipo sustancia A y sustancia P, que agravan la extravasación vascular, que van a favorecer a la vasodilatación y estimulan la secreción glandular e incrementan de esta forma el componente inflamatorio, favoreciendo la contracción del músculo liso bronquial. Ahora, ¿qué pasa en un asma severo? La respuesta inmune diferente de los no relacionados con los TK helper 2. Dentro del amplio espectro clínico del asma, cerca de un 10% de los pacientes tienen un comportamiento clínico diferente a lo habitual visto, puesto que no responden en forma adecuada a dosis plenas de corticoides inhalados, asociados a terapias broncodilatadoras de larga acción o con otros controladores y presentan exacerbaciones a pesar de estar bajo tratamiento, crisis que con frecuencia requieren de una atención hospitalaria. Desde el punto de vista funcional, en este grupo de pacientes existe un componente obstructivo importante como resultado de una inflamación eosinofílica persistente, asociada a la remodelación de la vía aérea. Estos cuadros de asma no controlada severa probablemente están asociados a mecanismos fisiopatológicos que envuelven elementos y actores participantes algo distintos a los que se había mencionado. Se aprecia que cuando los participantes son los mismos, pareciera incrementar la actividad de alguno de estos en la fisiopatología del asma. Un ejemplo de esta situación es cuando las prostaglandinas D2 comienzan a incrementar su actividad estimulante sobre los linfocitos Th2 y eosinófilos para disminuir la apoptosis celular de los últimos y estimular la acción de los primeros, perpetuando e incrementando el componente inflamatorio tisular. A diferencia de las formas habituales y alérgicas de la enfermedad en las que predomina la vía de activación de los Th2 con la consecuente participación de eosinófilos, el paciente severo se activa. En este paciente se van a activar vías diferentes a partir de los linfocitos Th1 y Th17. Aquí, Th1 y Th17, con participación de los neutrófilos. Aquí la respuesta inmune tipo 1 involucra otros actores, por ejemplo la interleucina 17, interleucina 17A, F y la activación de los linfocitos Th17, linfocitos T, CD4 y CD8 y las células natural killer. Estas interleucinas señalizan a través de receptores para generar la liberación de factores proinflamatorios, tales como la interleucina 6 y la interleucina 8. Estimulando de manera importante el componente hiperreactivo muscular. En las biopsias de tejido bronquial de pacientes con asma severo se ha encontrado inflamación granulomatosa y no se ha podido dilucidar si corresponde a una complicación del asma en su forma severa o si es secundaria a una terapia farmacológica. En cuanto a la remodelación de la vía aérea en el asma, aunque la mayoría de pacientes asmáticos suele presentar formas de asma, muestran una reversibilidad funcional en los estados intercríticos,
Otro grupo importante presente en cuanto al componente funcional, una obstrucción no reversible completa que puede explicarse por la remodelación de la vía aérea. Esta alteración estructural es el resultado de los cambios epiteliales de la membrana basal, la submucosa y el músculo liso bronquial. Aquí. Y los vasos sanguíneos de la pared bronquial y bronquiolar, como respuesta a un estímulo inflamatorio prolongado. Dichos cambios incluyen un despulimiento y daño del epitelio respiratorio, depósito de colágeno maduro y fibrosis subepitelial, aumento de la masa muscular concomitante con incremento en el número de miofibroblastos, depósito de la matriz extracelular y neovascularización, que se va a traducir en un engrosamiento y fibrosis periluminal, y por ende obstrucción de vías aéreas que llevan a una pérdida en el retroceso elástico, hiperinsuflación e irreversibilidad o reversibilidad parcial con la terapia broncodilatadora. Aquí nuevamente podemos ver qué pasa en la sensibilización y en la reexposición, que ya habíamos mencionado, ¿no? Esta sensibilización se puede provocar o puede ocurrir durante la infancia. Las células presentadoras de antígeno de la mucosa bronquial capturan al alergeno, ¿sí? Como podemos observar, inhalado y lo presentan a los linfocitos T, CD4, las cuales se van a diferenciar en un subfenotipo, que son los Th2. Estas células van a secretar interleucina 4, interleucina 5, interleucina 9, 13, las cuales van a promover la producción de inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B. La inmunoglobulina E se va a unir a su receptor del mastocito FcRI, basófilos y eosinófilos y de los macrófagos. Durante la fase de exposición, el alergeno puede interactuar de forma muy rápida con las inmunoglobulinas E, ya unidas a la superficie de membrana celular, induciendo la liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandinas, entre otros. Aquí podemos observar el papel de las células dendríticas en la fase de sensibilización. Estas células dendríticas, las CDS, procesan a los alergenos detectados en el lumen de las vías aéreas a través de sus prolongaciones y procesan aquellos alergenos que han atravesado el epitelio previamente dañado. Estas células dendríticas van a migrar a los ganglios locales, donde presentan el antígeno a las células T vírgenes a través de los receptores de antígeno de las células T del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y a las moléculas coestimuladoras, proceso que resulta en la diferenciación de los linfocitos Th2, ¿no? Y de ahí que va a surgir todo el proceso inmunológico.
Aquí vemos diferentes estímulos que inducen al asma. Por ejemplo, los alergenos, ¿no? Que van a dar lugar a todo lo que ya habíamos mencionado. También podemos mencionar los fármacos, que se asocian más a menudo con episodios agudos de asma, como son la aspirina, los colorantes, como la tartrazina, los agonistas beta-adrenérgicos y algunos compuestos sulfurosos. Este problema suele comenzar como una rinitis vasomotora persistente que se sigue de rinocetis hiperplástica con pólipos nasales. Luego aparece progresivamente el asma. Las personas afectadas presentan normalmente congestión nasal y ocular, incluso con dosis pequeñas de aspirina. Ahora, también se puede desensibilizar a los pacientes con sensibilidad a la aspirina mediante la administración diaria del fármaco. Tras este tipo de tratamiento también aparece tolerancia cruzada a los agentes antiinflamatorios no esteroideos. El mecanismo mediante el cual la aspirina y otros fármacos producen broncoespasmo parece ser una hiperexcreción crónica de cisteínil-leucotrieno que activa a las células cebadas. Los antagonistas beta-adrenérgicos producen regularmente obstrucción de las vías respiratorias en los asmáticos y también en otras personas con hiperreactividad de las vías respiratorias, por lo cual debe evitarse en estos pacientes, incluso los agentes beta-1 selectivos. También tenemos a los contaminantes ambientales y del aire. Entre los diversos contaminantes aéreos se sabe que tienen un efecto el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Todos ejercen mayores efectos durante el periodo de intensa ventilación. Estas complicaciones mejoran administrando de modo profiláctico medicamentos antiinflamatorios antes de que empiece la estación alérgica. También tenemos factores laborales que producen una obstrucción aguda y crónica de las vías respiratorias tras la exposición a un gran número de compuestos utilizados en muchos tipos de procesos industriales. Estos agentes se pueden clasificar en compuestos de alto peso molecular que se cree inducen un asma por mecanismos inmunológicos y los que no son de bajo peso molecular se piensa que sirven como aptinas o que pueden descargar sustancias broncoconstrictoras. Ahora, los agentes infecciosos. Las infecciones respiratorias son los estímulos que con más frecuencia provocan las exacerbaciones agudas del asma. Los principales factores etiológicos son los virus respiratorios y no las bacterias o la alergia a los microorganismos. En niños pequeños, los agentes infecciosos más importantes son el virus sincicial respiratorio y el virus de la parainfluencia. En los niños mayores y en los adultos predominan los rinovirus y el virus de la gripe. La simple colonización del árbol traqueobronquial es insuficiente para provocar los episodios agudos de broncoespasmo y la crisis de asma. Solo aparecerán cuando hay o hubo síntomas de infección respiratoria. Las infecciones víricas pueden desestabilizar el asma de forma activa y crónica, y quizás son los únicos estímulos que puedan provocar síntomas constantes durante semanas. El ejercicio.
También es uno de los desencadenantes más frecuentes de los episodios agudos de asma. El mecanismo por medio del cual el ejercicio produce obstrucción de las vías respiratorias podría estar relacionado con la hiperemia, producida de manera térmica y fuga capilar en las paredes de estas vías. En relación a la fisiopatología, que ya habíamos mencionado, asociado a la inmunopatogenia, vamos a ver una reducción del diámetro de las vías respiratorias por la contracción del músculo liso, la congestión vascular, el edema de la pared bronquial y la presencia de secreciones firmes y espesas. El resultado final es un incremento de la resistencia de las vías respiratorias, una disminución de los volúmenes expiratorios forzados y de la velocidad del flujo, una hiperinsuflación pulmonar y del tórax, un aumento del trabajo de la respiración, alteración de la función de los músculos respiratorios, cambios de la retracción elástica, distribución anormal de la ventilación y del flujo sanguíneo pulmonar con desequilibrios de sus relaciones y alteración de los vasos arteriales. En los pacientes agudos, el volumen residual se suele acercar al 400% de lo normal y estar duplicada la capacidad funcional residual. La hipoxia es un dato constante durante las exacerbaciones agudas, pero es poco frecuente en la insuficiencia ventilatoria franca, que acontece en el 10 a 15% de los pacientes que acuden buscando tratamiento. La mayoría de los asmáticos tiene hipocapnia y alcalosis respiratoria. La presencia de acidosis metabólica en un cuadro de asma agudo indica una obstrucción grave. La cianosis es un signo muy tardío. Tratar de juzgar el estado de la ventilación de un paciente agudo basándonos en datos clínicos es extremadamente arriesgado, por lo que siempre debemos solicitar gases de sangre arterial. En relación a las manifestaciones clínicas, los síntomas del asma consisten en una tríada: disnea, tos, perdón, no es dis, es tos, y sibilancias, siendo esta última considerada como una condición sine qua non. ¿Sí? Es fundamental que esté esto. Al inicio del ataque, los pacientes experimentan sensación de constricción en el tórax, a menudo con tos no productiva. La respiración se hace ruda y audible y aparecen las sibilancias. En ambas fases de la respiración, la expiración se prolonga y con frecuencia aparece taquicardia, taquipnea y leve hipertensión sistólica. Si la crisis es grave o prolongada, puede haber una pérdida de los sonidos pulmonares adventicios y las sibilancias adquieren un tono agudo. Además, se hace visible la actividad de los músculos accesorios y con frecuencia se instaura un pulso paradójico. Estos dos signos han mostrado un gran valor como indicadores de gravedad de la obstrucción. La finalización de un episodio suele estar determinada por tos productiva de esputo espeso y filamentoso, que con frecuencia tiene la forma cilíndrica de las vías respiratorias distales, espirales de Cushman, y que cuando se examina al microscopio suelen mostrar eosinófilos y cristales de Charcot-Leyden.
Entre los diagnósticos diferenciales en el asma que cursan con disney y sibilancias, no suele ser difícil, sobre todo cuando se observa al paciente con un episodio agudo. Mm, Podemos hablar de una obstrucción de vías respiratorias superiores por un tumor o edema laríngeo y confundirse en ocasiones con el asma. Normalmente estos pacientes presentan estridor y ruidos respiratorios estridentes que se localizan sobre la tráquea. Los episodios repetitivos de broncoespasmo pueden producirse también en tumores carcinoides, embolias pulmonares recurrentes y una bronquitis crónica. El diagnóstico. El diagnóstico de asma se establece demostrando una obstrucción reversible de las vías respiratorias. La reversibilidad se define tradicionalmente como un incremento del 15% o más de la FEV1 tras dos inhalaciones de un agonista beta-adrenérgico. Cuando la espirometría inicial es normal, el diagnóstico puede hacerse mostrando una hiperreactividad de la vía respiratoria o estimulación con histamina, metacolina o hiperventilación isocápnica de aire frío. Una vez confirmado el diagnóstico, el curso de la enfermedad y la eficacia del tratamiento pueden seguirse mediante las tasas de flujo máximo expiratorio. En casa y el FEV1 en el laboratorio. En el tratamiento, la medida más eficaz para tratar el asma alérgico es la eliminación del agente o agentes causales del ambiente de un individuo alérgico. La desensibilización o la inmunoterapia con extractos del presunto alergeno tienen un gran predicamento, pero los estudios controlados son limitados. En relación al tratamiento farmacológico, los agentes disponibles para el tratamiento del asma se pueden clasificar en dos categorías generales: fármacos que inhiben la contracción del músculo liso, por ejemplo, los llamados fármacos de alivio rápido, agonistas beta-adrenérgicos, metilxantinas y anticolinérgicos, y los agentes que impidan o corrigen la inflamación, es decir, medicaciones del control a largo plazo, glucocorticoides, agonistas B2 de acción prolongada, medicaciones combinadas, agentes estabilizadores de los mastocitos, modificadores del leucotrieno y las metilxantinas. Los fármacos de respuesta o alivio rápido, los estimulantes adrenérgicos. Los fármacos en esta categoría son las catecolaminas, las saligeninas. Las metilxantinas, tenemos a la teofilina, y sus diversas sales son broncodilatadores de potencia media con propiedades antiinflamatorias dudosas. Las concentraciones plasmáticas terapéuticas de la teofilina se encuentran entre 5 a 10-15 microgramos ml. La dosis requerida para lograr el efecto deseado varía con relación a la amplitud de un paciente a otro. Los fármacos para el control a largo plazo.
Los glucocorticoides, fármacos antiinflamatorios más potentes y más eficaces. Los esteroides por vía general u oral aportan los mayores beneficios en la enfermedad aguda, con obstrucción grave de las vías respiratorias, que no remite o incluso empeora a pesar del tratamiento broncodilatador óptimo e intensivo, y en la enfermedad crónica cuando fracasa un tratamiento previamente óptimo, y producen recurrencias frecuentes de síntomas de gravedad progresiva. Tenemos a los glucocorticoides inhalados. Estos fármacos están indicados para los pacientes que experimentan síntomas persistentes, así como la beclometasona, la budesonida, la flunisolina, la fluticasona y el triamcinolona. Dentro de los fármacos estabilizadores de las células cebadas, tenemos el cromoglicato sódico y el nedocromilo sódico. No modifican el tono de las vías respiratorias. Sus principales efectos terapéuticos comprenden la inhibición de la desgranulación de los mastocitos, que evita la liberación de los mediadores químicos y de la anafilaxis. El cromoglicato sódico mejora la función pulmonar, reduciendo los síntomas y la reactividad de las vías respiratorias inferiores en los asmáticos. Son más eficaces en pacientes atópicos con exacerbaciones estacionales de su enfermedad o porque experimentan estimulación perenne de sus vías respiratorias. Dentro de los modificadores de los leucotrienos, los cisteínil-leucotrienos producen muchos de los elementos esenciales del asma y se han desarrollado fármacos que reducen la síntesis de todos los leucotrienos inhibiendo a la 5-lipooxigenasa, la enzima implicada en la producción o antagonización competitiva de la fracción principal. En Estados Unidos tienen disponible Alcileutón. Es un broncodilatador modesto que reduce la morbilidad del asma, protege frente al asma inducida por el ejercicio, disminuye los síntomas nocturnos, aunque tiene una eficacia limitada contra los alérgenos. También tenemos al montelukast y al zafirlukast. El pronóstico y la evolución clínica. La tasa de mortalidad por asma es pequeña. La cifra más reciente en los Estados Unidos indica menos de 6.000 defunciones anuales en una población de cerca de 10 millones de pacientes en riesgo. La información sobre la evolución clínica del asma sugiere un buen pronóstico, sobre todo en aquellos en los que la enfermedad es leve y aparece en la niñez. Algunos estudios sugieren que se dan remisiones espontáneas en el 20% de los que presentan la enfermedad siendo adultos, y cabe esperar que el 40% más o menos mejoren con ataques menos frecuentes y graves al hacerse ya mayores. Gracias por su atención.